Bienvenidos a otro episodio de Sin Libreto. Esta vez tenemos una invitada súper internacional que la trajo la maestría de gerencia e innovación, la Magic, que está cumpliendo 10 años, y vamos a tener con ella una conversación hoy en las horas de la tarde sobre un tema que me parece espectacular. Entonces le damos la bienvenida a Livia Fioretti, con la que vamos a estar hablando hoy de todo, un poquito. Entonces, Livia, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y la verdad, como te decía, tenemos que arrancar por el título. A mí el título me llamó la atención, o sea, cuando lo vi dije, no, la tenemos que invitar, hágame un huequito en la agenda, porque, o sea, ¿de qué se trata eso del arte de planear el futuro? ¿Qué es eso? Es curioso porque es difícil planear para algo que no existe, ¿no? El futuro aún no está aquí. No sabemos cómo No es. sabemos. Y justo hay una trampa, o sea, un pequeño spoiler de la charla, porque hay una trampa en el nombre que justo es, no existe el futuro. Existen los futuros. O sea, la charla va de los futuros posibles, el arte de planificar para los futuros posibles. De cómo empezar a abrir eso, porque finalmente tú hoy en día sabes lo que sabes, más o menos, tienes como un ejercicio de medio entiendo qué es lo que sé, no puedo saber lo que no sé, porque como no ha llegado, no sé qué será, que fue lo que más o menos nos pasó en el mundo de la tecnología. Hace rato venimos trabajando con inteligencia artificial, pero nos abren una puerta a otro mundo y se nos han abierto un montón de posibilidades. Entonces uno no conoce ese todavía, pero yo no conozco lo que no conozco tampoco. O sea, eso es una mezcla. Y ahí, ¿cuál es el arte? No es tanto spoiler porque esto sale mucho después de tu charla, o sea que ya la veremos, pero ¿cuál es? Pero ¿hacia dónde va uno con esto? Pues el punto es justo aprender a trabajar con dos herramientas muy potentes y que a la vez nos dan mucho miedo. Uno es la incertidumbre, o sea, cómo podemos hacer de la incertidumbre una herramienta, y otra es la imaginación, porque no podemos crear lo que nunca hemos imaginado, ¿no? Así que el arte de pensar el futuro, en realidad, más que una ciencia exacta, lo que es el arte de crear conversaciones, de fomentar el pensamiento de las posibilidades y pensar no solo en la consecuencia de nuestras acciones, que es una parte muy importante del pensar el futuro, ¿no? Sino también de prepararse para diseñar este futuro. Para estructurarlo, para trabajar con él, para estar ahí. Claro. Pero me llama mucho la atención lo que estás diciendo, de ese ejercicio de saber conversar con, ¿cierto? Es como tener un diálogo con eso otro que no sé, y saber estructurar cómo lo vas logrando. Me llama la atención ese punto. Nosotros creemos desde Nodo, que es el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías de la universidad, y hemos estado como a la vanguardia de esta nueva ola de inteligencia artificial y trabajando con eso, y somos afiebrados de la innovación y todo esto. Pues estamos en un punto en el que nosotros decimos, no estamos entrando a la era de una tecnología en específico, sino que estamos haciendo una transición hacia la era de la excelencia entonces tú aumentas al humano, aumentas otras cosas. Entonces, dentro de todo lo posible, esa es una de las opciones que uno debe mirar, es yo cómo capitalizo eso que todavía es un intangible. Es que es curioso, creo que es importante dar un paso atrás y hablar un poco para contestar a tu pregunta, bueno, a tu comentario, ¿no? Cómo trabajamos, cómo pensamos futuros, ¿no? Hay tres elementos que son muy importantes de que estemos atentos, ¿no? Y los vectores de cambio, como la inteligencia artificial, desde luego es uno de estos tres pilares, de los más importantes. Es importante entender cómo está cambiando el mundo, qué se está lanzando, para entender el impacto que estos cambios tendrán en las personas, en la sociedad. Así que hay un punto muy como interno, se puede decir, ¿no? De las personas, de los consumidores, de la sociedad, y un punto externo que son esos vectores del cambio que impactan. Y lo que los une y hace con que vemos cómo uno impacta al otro son un poco las innovaciones, que también justo el tema de la maestría. A partir de entender las innovaciones podemos ver cómo el mundo y pues los vectores de cambio reaccionan a esta innovación.
En el caso de la inteligencia artificial es muy interesante porque hoy hay una frase que dice, ¿no? Que hoy la inteligencia artificial hoy es lo peor. Es la peor de todas las que tenemos. De todas las que tendremos. Y es un poco eso, es cómo podemos utilizar estos vectores y esta nueva herramienta, porque al fin y al cabo es una herramienta que está potencializando las personas. De Exactamente. ¿no? Y ese es el, o sea, por ese es el, o sea, como el quick del asunto, que uno a veces se desconecta. Nosotros cuando estábamos estructurando, bueno, ¿y por dónde arranca Nodo? ¿Qué formamos? O sea, realmente cuáles son las tecnologías que van a emerger a cambiar el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a impactar el futuro del trabajo? Entonces, cuando tú miras, haz lo que tú decías. O sea, literalmente yo puedo tener 1000 tecnologías. Estaría el tema de blockchain, está el tema de la IA, está el tema del IoT, Internet de las cosas, que estaban ahí sobre la mesa, pero tú tienes que saber elegir. Pero ahí es donde viene el ejercicio de innovación real, que es cuando yo realmente las aplico y tienen cambios y generan cambios en lo que está pasando. Y hacer una selección es complicado. O sea, vivir en ese mundo en el que yo estuve, de ir pensando, estudiando el futuro, diseñándolo y mirar por dónde uno va. Nosotros estamos en el mundo de formar al talento que se va a preparar, y las universidades somos muy lentas porque finalmente pues generar ese conocimiento. Nodo trata de ser un poquito más ágil y montarnos como en otro ejercicio, pero igual juega uno a unas incertidumbres, porque yo puedo formar a alguien y no es lo mismo dentro de 3 meses, porque estamos viendo una exponencialidad brutal. O sea, es un ejercicio complejo de alcanzar. Es que para mí esta es la magia de la inteligencia artificial. Yo soy una apasionada del tema. La verdad es que me encanta y investigo todo lo que puedo, ¿no? Dentro del impacto eso a nivel social. Pero para mí el tema de la inteligencia artificial es justo que nos está haciendo repensar, pues, bases muy sólidas de la sociedad, como por ejemplo la educación, ¿no? La educación siempre ha sido un maestro, un profesor, alguien que contiene el conocimiento, que lo comparte con pues 32 personitas o de distintas formas, ¿no? Pero tradicionalmente es eso. Ahora lo que está haciendo es justo que estas personitas estén, no digo tan capacitadas porque hay un tema todo de conocimiento, de vida, de tal, pero tienen una herramienta que les permite complementar lo que aprenden dentro de las instituciones, y eso va a hacer con que las instituciones tengan que no adelantarse al cambio, sino aceptarlo y trabajar con él. Será muy complicado luchar porque es un camino sin vuelta y las expectativas que se van a generar serán muy impactantes. Sí, no va a tomar tiempo, porque cuando hablas tú de sería esa educación de personitas, o sea, cuando uno lo mira es un ejercicio de ciencia ficción. O sea, lo escribía Asimov, tiene un cuento en los 60s donde decía que va a haber ese soporte y era como una máquina que le ayudaba al niño a estudiar, y por ahí otros 2 libros que también iban en ese mismo ejercicio de yo tengo ese tutor que es ese, o el robot o máquina, o hay uno que no me acuerdo el autor, que era una pintura. O sea, hay algo que siempre hemos pensado se necesita, ¿cierto? Pero cuando te volteas, el aula de clase sigue siendo muy tradicional, el aula de clase tiene esos inconvenientes. Ahí lo que vamos a encontrarnos es cómo maximizamos a los dos. Cuando yo le doy herramienta al profe para que haga mejor su trabajo y el estudiante tiene ese tutor que lo acompaña, vamos a poder hacer esa mezcla. Pero también vamos a tener que romper el para qué se diseñó esa educación. Esa educación la diseñamos para las empresas, para un tema más exacto. Hoy en día estamos viviendo un salto a otros mundos. Nosotros hablábamos con empresas que nos decían que los empleados hoy en día no son remotos todavía, que les cuesta. Dice, claro, es que sus primeros 12 años de la vida fue ir a una sala con horario organizado, después vamos a la universidad, es horario organizado, no sabemos tener ese ejercicio del remoto, pero vamos a repensar. Pero uno escuchaba al profesor Humberto Maturana también en ese cuento desde hace unos años. O sea, hemos venido con muchas ganas de que la educación se transforme. Por eso, para mí, eso es uno de esos futuros que uno diría
había soñado, pero todavía no hemos logrado llegar al lado de allá. Hay un recorrido que hacer, pero sí es una tecnología que nos va a impactar y al menos nos va a hacer repensar ese ciclo. Haciendo un switch, porque hay que aprovechar que estás por aquí aprovechando el buen clima que nos está haciendo hoy en el bloque 20. O sea, realmente quién eres, porque arrancamos de materia, pero nadie no esperaba preguntas existenciales ya de principio. Esa está mejor todavía. ¿Quién soy? Todavía no lo sé. No. Lo estoy tratando de descubrir. Sí, se me fue lo existencial ahí. Sí, es que es un poco eso. Pues, bueno, me presento. Mi nombre es Livia. Soy originalmente de São Paulo, de Brasil. Y empecé mi carrera. Soy licenciada en comunicación social porque justo el tema de la comunicación pues me apasionaba, de cómo podemos conectar con las personas. Y empecé mi carrera trabajando como planner, estrategista en agencias de comunicación en São Paulo. Pero me di cuenta que las herramientas que tenía, que la comunicación social me había brindado, no eran suficientes pues, para conectar de una manera efectiva. Y por eso hace 8 años me mudé a España, lo que pues explica un poco un español tan este español tan fluido que estamos español, viendo. ¿no? Me mudé a España para estudiar un máster en investigación en el diseño con enfoque en investigación de tendencias y me encantó. Ahí gané un poco otras herramientas que me permitieron empezar a trabajar como consultora de innovación. Empecé a trabajar como consultora de innovación en una consultoría en Barcelona, donde vivo a día de hoy. Pero me di cuenta, después de 2 años, que las herramientas que tenía también para entender la sociedad no eran suficientes. Y entendí que desde la perspectiva, empezando por la comunicación y luego pasando a la innovación, de cómo podemos desarrollar y diseñar mejores futuros. Fue en este proceso, en este momento, que tuve el primer contacto con el diseño de futuros. Entendí que necesitaba un equipo de personas y una metodología para entender el mundo. Y entonces me mudé a Inglaterra a trabajar con una consultoría de tendencias que se llama Trend Watching, que es donde trabajo a día de hoy como directora de Insights. Y a partir de ahí entendí una metodología que me permitió pues entender un poco más cómo diseñar estos futuros y cómo más que decimos, que más que la investigación de tendencias, más que predecir números, imaginamos posibilidades y cómo imaginar nuevas posibilidades. Y bueno, pandemia, la vida, terminé volviendo a Barcelona, pero sigo trabajando remoto para esta consultoría y ahora también soy coordinadora del módulo de tendencias de un máster en Barcelona. Puse el máster que estudié, ahora soy coordinadora y espero, sigo buscando quién soy y sigo buscando más herramientas para intentar entender un poco mejor pues esta caótica belleza en la que vivimos básicamente. Literal, o sea, pero lo bonito es que uno se va descubriendo, o sea, sí. Lo que tú decías, la pregunta es muy existencialista porque hace poquito en una clase decían, o sea, uno no es solo eso, o sea, con toda seguridad detrás hay un montón de hobbies, pasiones y todo lo demás, pero es bonito ver cómo o sea, tu base, que es el comunicarse. Mira que ahora que nos contabas realmente qué es el futuro, hablabas de una comunicación, de cómo me conecto desde ahí, entonces, cómo tu base hace parte de lo que hoy en día estás mirando, o sea, todo ese ejercicio de encontrar señales de futuro, que es realmente hacia dónde va a poder potenciarlas. Eso es parte de eso y es agradable ver pues, la forma en la que lo cuentas, o sea, se te ilumina el rostro y todo de eso en lo que estás. Me lo paso muy bien. Esa parte me parece súper interesante como tal, eso es bonito. Sí, es que es un privilegio en realidad y eso, comparando con pues, mis antiguos trabajos en agencia, en startup, que también tiré un poco por el mundo startup, en consultorías, uno no tiene el tiempo de entender el mundo. Los cambios van tan rápido, el mundo cambia tan rápido y estamos tan ocupados con pues, la vida, las tareas, los deadlines, las entregas, pues otros ámbitos de la vida que son tan, sino más importantes que el trabajo, que también hay que decirlo, ¿no? En cierto punto.
y tengo el privilegio de que mi trabajo sea ayudar a otras personas a entenderlo. Y es curioso porque, bueno, digo así de una forma muy bonita, pero mi trabajo es básicamente estar investigando qué está pasando, ¿no?, en el mundo. O sea, leer muchos press releases. O sea, estar mirando cuáles son las tecnologías que vienen, por qué están ahí. O sea, sí, yo vengo del mundo corporativo. Yo antes era un Chief Design Officer en una compañía. Entonces parte de eso era ese mundo y acompañar empresas en la transición a nuevas tecnologías. Entonces sí, esa parte de estar leyendo lo nuevo, ver, se le pasan a uno, entonces ¿por qué se te pasó y no habías visto esto que está ahí? Pero lo que pasa es que uno tiene hay una posibilidad de mantenerse al día. O sea, hay una posibilidad de consumir y de uno ver posibilidades, que lo bonito es eso. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Diseñar conexiones, conectar sobre todo. Eso es otro punto. Es muy curioso, es muy abrumador, hay que decir también, como hay este punto de entender, bueno, de hacer las conexiones, porque al final decimos las tendencias no son nada más que direcciones. O sea, y puede venir, o como nos vino la pandemia y cambió la dirección de muchas tendencias, de muchos movimientos. En cuestión de innovación ha hecho con que muchos procesos avanzaran muy rápido y otros pues desaparecieran. Sí, totalmente. Y yo creo que un gran ejemplo es el metaverso, que me acuerdo en aquel momento estábamos hablando y pues al final la sociedad cambió a una velocidad más rápida que esta tecnología y pues está ahí aparcado. No quiere decir que esté muerto ni nada, pero está ahí aparcado. Yo confieso que soy de los que estoy feliz de que no hayamos avanzado en el ejercicio del metaverso. Sigo muy agnóstico a que realmente vayamos hacia allá, pero si tú miras, por ejemplo, el ejercicio de las Vision Pro de Apple, es un ejercicio personal, con una explosión, donde finalmente un buen metaverso puede que realmente nos genere eso, pero lo que había en su momento, pues el metaverso para ir, interactuar, que se parecía mucho a Second Life hace mucho tiempo, y otras cosas, es como que todo. Para los niños de los años 2000 es como, yo hacía eso con 8 años. Yo tuve cuenta y los Sims. Sí. Pero sí, eso lo que dices tú es una de las cosas que es duro estar en ese mundo en el que estás tú, porque finalmente uno ve, por ejemplo, lo que hace Gartner todos los años, las 10 tendencias de este año. Al final, el próximo año, el ciclo, y el próximo año vuelven a ser, hay veces las mismas, solo que le cambian 1 o 2 nombres, porque como dices tú, el vector cambia un poquito, pero todavía no llegamos porque, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa estaba más lejos de lo que ellos habían propuesto. Entonces es muy difícil, porque uno no tiene esa bola, y yo molesto en que en eso nos volvemos como los economistas, donde uno puede hacer una predicción y después explicar por qué no pasó, porque hay unas cosas, pero uno necesita los dos lados. Y en este ejercicio de lo que te estoy entendiendo que estás haciendo tú, es el ejercicio de entender el humano también, que implementó. O sea, realmente no es solo la goma que tenemos los de las empresas de tecnología, los que venimos de ese mundo porque somos muy gomosos y hacemos un montón de cosas, sino eso cómo se traduce en un impacto real. Sí, totalmente. Es que ahí está el tema volviendo con el ejemplo del metaverso, ¿no? No pasó porque como sociedad no estamos preparados, en el sentido, había una necesidad, hay una generación que sí, su identidad está muy construida en el digital, en la virtualidad, pero a la vez no estábamos viviendo un momento pues pandémico, post-pandémico, la tecnología aún daba muchísimo, se puede decir casi un poco de grima, era como no estaba hecho para las personas, estaba hecho para las marcas, estaba hecho por tecnologías, estaba como una inversión en el sentido de estar adelantado a los movimientos, pero al consumidor final, pues no. Hay un caso que me parece muy interesante del año pasado, de hecho, o sea, que es la Unión Europea gastó, o sea, puede estar equivocada con las cifras, pero si no me equivoco, eran como 40 millones de euros en crear un metaverso donde se pudiera generar conversaciones en el espacio, pues, de la Unión Europea. Hicieron un súper lanzamiento y fueron 6 personas.
siendo que 3 deberían ser desarrolladores. Y creo que eso dice mucho de la tecnología. Y por eso que digo que cuando hablamos de tendencias no estamos aquí para predecir cifras. Y sí, podemos explicar, porque también nos equivocamos, o sea, pero va de construir narrativas y de facilitar la conversación para que las empresas, las tecnológicas, las marcas, las instituciones, las universidades sepan más o menos por dónde ir, pero jamás vamos a decir eso va a pasar en 3 meses. No hay tampoco, por no ser un estudio exacto, tampoco hay la necesidad de intentar y no nos cabe a nosotros. Pero se vuelve mucho más potente desde la narrativa como tal. O sea, es que finalmente lo que yo explico en clase el mundo lo domina es ese storytelling. O sea, cuando tú logras hacerlo. O sea, uno mira un banco como Nubank que ha tenido una narrativa tan bonita, pero es un ejercicio de primero ser solo una tarjeta de crédito, ir migrando, pero construyó esa narrativa de ser banco digital y demás, entonces te monta y lo mismo, como dices tú, probablemente, por ejemplo, otro ejemplo de esas mismas tecnologías apagadas que puede que vuelva, que es el NFT, que los NFTs tuvieron un despliegue astronómico o súper exponencial del arte, pero cuando se empezó a hacer esa transacción, se infló, se perdió en el mal uso de lo que podría ser una tecnología que uno tenga unos coleccionables, o sea, una conexión que puede que vuelva, porque al final es posible que haya una forma de que lo digital lo valoremos tanto. O sea, al final es que es lo mismo, la gente explica, o sea, es que una obra de arte que subasten en Sotheby's y demás no vale los millones de dólares o de euros que la ponen. Entonces, y en el NFT nos pasó lo mismo. Lo que pasa es que hay un momento de la vida para eso y todavía no estamos en yo es que lo que estoy valorando, porque al final eran las letras de una canción, el cuadro, pero terminamos en el icono, y ya cuando es el icono eran los miles de monitos, entonces yo tengo el mono amarillo. Quitamos el significado más que el símbolo. Al final es como designificamos todo en ese sentido, en ese objetivo se convierte en algo completamente transaccional. Y eso es... se desconecta de la narrativa, mucho, que es lo que tú decías ahora, o sea, porque es que como se desconectó de la narrativa ya se volvió una transacción, no lo había pensado, pero me parece una transacción ya no tiene sustento de nada. En el otro lado tenía un tema de es lo único, es el valor de lo coleccionable, o sea, eso pasa, pero es bueno eso que dices, o sea, finalmente entonces es el arte de los futuros posibles, sí. Y en ese ejercicio de posible, para pegarnos de ese punto, o sea, realmente, ¿qué denominas tú posible? Cuando uno habla de posibilidad. Los futuros posibles son aquellos futuros que consideran la incertidumbre, para mí. O sea, hay los futuros que son posibles porque son reales, pero el punto de pensar los futuros posibles es, más allá de pensar qué pasará, es pensar qué pasaría. Y hacer este ejercicio de intentar salir un poco del foresight, ¿no? De la estrategia, de la planificación directa. Hay una herramienta que es muy poderosa como visualización, que es el cono de futuros, creado por Joseph Boros, que trata justo de eso, ¿no? Tenemos un punto, que es el presente, y si lo proyectamos directamente de forma lineal, vamos a tener pues, un futuro probable. Pues si pasamos de punto A a punto B sin grandes cambios, tenemos un futuro probable. Si imaginamos el mejor de los escenarios, tenemos un futuro preferible. O sea, ¿qué futuro preferible es este? ¿Dónde quisiera estar? ¿Dónde quisiera? Exactamente. Si juntamos estos dos, teniendo en cuenta un poco de la incertidumbre, llegamos a los futuros, o sea, sin no tenemos los futuros plausibles, que es todo eso, es posible que pase. Pero a partir del momento que consideramos la incertidumbre, tenemos mucho más.
abrimos el abanico de las posibilidades de forma exponencial. Y ahí es cuando el juego se hace interesante. Ahí es donde se vuelve ya uno conectando ahí, por ejemplo, con el libro de Simon Sinek del juego infinito, que no me acuerdo el profesor original que lo había postulado, donde finalmente seguimos mirando, porque es que cada día hay otras nuevas posibilidades y cada uso te abre otras y demás, y no vas a poder decirnos si finalmente lo logramos o estar con algo quemado. No, así es, o sea, no hay que seguir explorando. Exactamente, y hay que entender también que hay consecuencias, o sea, en esta exploración, porque hay una responsabilidad, y creo que como innovadores, dentro del ámbito que sea, hay una responsabilidad por los futuros que creamos. O sea, las narrativas que contamos son muy importantes, y principalmente eso, cuando hablamos de tecnología, de cambios generales o de sociedad, tenemos que tenerlo muy claro, que por más que pueda parecer un juego, en realidad estamos como poniendo pensamiento, energía, recursos de todas formas en este proyecto, ¿no? O sea, y es muy potente. Excelente. O sea, yo la pasé buenísimo, pero recomiéndanos algo para leer. O sea, si se engancharon y llegaron hasta acá con nosotros y yo quiero aprender más de esto, ¿qué? Pues hay un libro que ha sido recién sacado hace un par de semanas que se llama Making Futures Work, de Phil Balatas. De momento está solo en inglés, pero yo diría que es un compilado de distintas herramientas de pensamientos de futuros con casos reales, que creo que para personas interesadas en innovación puede ser muy interesante, porque no solo te trata en el plano conceptual, sino también trae casos de los últimos 3 años, y creo que puede ser un buen punto de partida. Que hay que buscarlo. Yo la pasé buenísimo, viste que era fácil y sin dolor. Hubiéramos podido hablar del clima también, estaba espectacular hoy. Que hacerle caso a Maclas, la ubicación estuvo muy buena. Hubo varias ardillas, trataron de pasar y hasta se ven en cámara, que llegaron hasta ahí y hicieron caras. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Un gusto tenerte aquí, ojalá nos veamos más. Chao, chao.